días, buenas tardes, buenas noches a todos los que están viendo por este medio. Hoy quiero volver con ustedes a compartir la palabra y hoy vamos a tocar Juan, el capítulo 16 del verso 25 en adelante, y quiero pues compartir con ustedes esta palabra y que podamos gozarnos en las cosas del Señor. Voy a dar comienzo con una oración como siempre. Primero saludándolos a todos ustedes, espero que estén bien todos en su casa y que Dios los haya bendecido en esta semana. Y bueno, vamos a orar para comenzar. Padre Celestial, Señor mi Dios, Señor, en esta mañana, tarde, noche, estamos delante de tu presencia, dándote gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia, Padre, porque para ti, Señor, es toda la honra y toda la gloria, Señor, porque tú eres bueno, tú eres misericordioso, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por habernos dado novedad de vida, Señor. Gracias por permitirnos trabajar, tener salud. Y gracias por todo lo malo y lo bueno que tenemos en nuestras vidas, Señor, porque nosotros dependemos de ti. Padre, bendice esta palabra, Señor, que sea de provecho, de edificación para aquellos que la puedan escuchar, Señor, y bendíceme a mí, Señor, y quita todo lo que no te agrade, Señor, para que esta palabra fluya libre y limpia, Señor, como tú quieres. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Gloria a Dios. Bueno, vamos a leer entonces Juan, yo lo tengo aquí también, Juan 16, ¿verdad? Vamos a leer el verso 25 y el subtítulo de esta cita que vamos a leer dice: yo he vencido al mundo. Y leamos pues desde el verso 25 del 16. 16-25 dice: estas cosas os he hablado en alegorías. La hora viene cuando ya no os hablaré por alegorías, sino que claramente os anunciaré acerca del Padre. En aquel día pediréis en mi nombre. Y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros, pues el Padre mismo os ama, porque vosotros me habéis amado, y habéis creído que yo salí de Dios. Salí del Padre, y he venido al mundo. Otra vez dejo el mundo, y voy al Padre. Le dijeron sus discípulos: he aquí ahora hablas claramente, y ninguna alegoría dices. Ahora entendemos que sabes todas las cosas, y no necesitas que nadie te pregunte. Por esto creemos que has salido de Dios. Eso acabamos de leer en Juan. Voy un momentico aquí a tomar un poquito de agua. Este es un vaso maravilloso que me regaló una hermana muy querida de México. Ella está aquí, pero me trajo este vaso de Querétaro, que estuve visitando hace años atrás. Querétaro, visitando a algunos hermanos allá. Y muy bonito. Les recomiendo que si quieren un día visitar México, pueden ir a Querétaro, muy bonito. Permiso. Bueno. Ahora continuamos. Luego dice de que Jesús resucitó. ¿Se acuerdan que yo en el estudio pasado hablé pues que Él se les presentó, que ellos fueron testigos presenciales de la resurrección de Jesús de primera mano? Entonces luego dice que Jesús, después que resucitó, se le apareció a ellos, a varios, durante 40 días, ¿verdad? Y los alentó. Y cuando dice que no hablaría más por alegorías es porque ellos ya necesitaban que Dios le hablara por parábolas o en alegorías, porque ellos ya dentro de poco iban a recibir la promesa del Espíritu Santo, ¿verdad? Esta promesa del Espíritu Santo era para que entonces ellos tuvieran poder, dominio propio, conocimiento, ¿verdad? Y el Espíritu Santo los iba a guiar a toda justicia, a toda verdad. Por eso era necesario que Jesús se fuera, porque Él iba a dejar al Consolador, al Espíritu Santo, que yo les hablé en el estudio pasado, ¿verdad? Entonces dice, ¿se acuerdan? Dice: todavía un poco y no me veréis. Ellos lo vieron, fueron testigos de la resurrección de Jesús de primera mano. Ellos estuvieron ahí, estuvo con ellos, se les apareció, dice, por 40 días, ¿verdad? Y luego entonces se fue con el Padre, como les he dicho. Entonces eso lo podemos ver también eso está en Hechos, en los Hechos de los Apóstoles, ¿verdad? En el primer capítulo, vamos a buscarlo aquí, fíjense, en Hechos de los Apóstoles, ¿verdad? Entonces podemos leer, déjenme buscar aquí, en el capítulo 1 exactamente, de Hechos de los Apóstoles, dice así: en el primer tratado, oh Teófilo, estoy leyendo Hechos 1:1, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y enseñar hasta el día que fue recibido arriba.
después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas y indubitables, apareciéndose durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. ¿Se acuerdan que yo les dije? Ellos fueron testigos de primera mano de la resurrección de Jesús. Él no se le apareció a muchas personas, solo lo valida pues aquí él en Hechos de los Apóstoles. Entonces dice, y estando juntos les mandó a que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo de no muchos días. Hechos capítulo 1, del 1 al 5. Y fíjense, voy a salirme un poquito del tema de lo que vamos a tratar hoy de que Jesús venció al mundo en relación a esto último que leímos. Dice, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días, ¿verdad? Y quiero acotar esto para que algunos hermanos o algunas personas que tienen alguna quizás confusión, no entienden mucho, porque hay personas que hemos vivido casos que de repente la persona no se quiere bautizar porque su esposo no es convertido, o no se quieren bautizar por una u otra razón, o piensa que el bautismo en agua, estoy hablando, ¿verdad? El bautismo en agua no es irrelevante, no necesitamos bautizarse. Algunos inclusive hablan sobre el hombre que murió en la cruz, que fue esa misma noche se fue con el Señor, pero en fin. Yo lo que quiero decirle que uno de los mandamientos que Dios nos dejó a todos es que dice así, que el que creyere y fuere bautizado, ese será salvo, ¿verdad? Hay que creer primero, luego ser bautizado y entonces obtenemos el perdón y la salvación. ¿Por qué hay que creer primero para ser bautizado? Porque usted puede ser bautizado y no tiene idea. Yo nací en el catolicismo y mis padres, cuando yo era muy niño, me bautizaron, ¿verdad? Pero ese bautismo, quiero que lo entiendan bien, ese bautismo no tiene una validez real. ¿Por qué? Porque yo no tenía conciencia. Cuando yo era un niño, yo no tenía conciencia. Mucho, no sé si lo saben, pero quiero traerlo, aunque estamos tratando otro tema, pero es interesante tocar estas cosas para que la gente comprenda, ¿no? Fíjense, los católicos bautizan a los niños de recién nacidos porque de alguna manera leyeron, o su información está errada, ¿verdad? Que dicen que todo niño trae el pecado original. Y realmente eso no es bíblico, amigos y hermanos. Eso no es bíblico. Ningún niño trae el pecado original. La Biblia dice, dejad que los niños vengan a mí, porque de los tales es el reino de los cielos. Entonces, nosotros cuando tenemos que creer primero, ¿verdad? Creer en el Señor Jesús, reconocer nuestra maldad, reconocer nuestro pecado, convertirnos al Señor, y entonces luego damos paso al bautismo. Y si ustedes leen cómo bautizaba Juan, decía, aquí yo bautizo en agua, pero vendrá uno que los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Él bautizaba para arrepentimiento, para que la gente testificara públicamente que se arrepentía de sus maldades, ¿verdad? Y que empezaba a caminar con el Señor. Y entonces yo les toqué el caso de aquellos hermanos o hermanas que piensan que no se pueden bautizar porque su esposo es inconverso. Nada tan irreal como eso, porque el bautismo es algo personal. La conversión, hermano y hermana querida, la conversión es algo personal, es una decisión personal que usted toma, que entre usted y Dios. O sea, si usted vive en una relación donde su esposo no es convertido, usted puede bautizarse. Si usted vive en una situación que eso también tiene que arreglarlo, pero que ustedes viven lo que en mi país llaman concubinato, están juntos pero no están casados con papeles delante de su gobierno o de las leyes de su país, usted se puede bautizar.
Usted no tiene ninguna prohibición para usted bautizarse, porque como le digo, el evangelio, la conversión, todo lo que usted haga es a título personal. Pero bueno, ya explicado eso, vamos a continuar sobre que Jesús venció al mundo. Esto va a ser un estudio corto y quiero compartirlo con ustedes. Espero que hayan entendido, ¿verdad?, lo que hablé sobre el bautismo. Y si tiene alguna duda, pues usted puede abajo escribirme, darme un texto y yo le responderé cualquier duda que ustedes tengan. Pero lo importante es esto, que Dios nos llamó a libertad. Él nos llamó a que fuésemos libres. Ya no somos esclavos, ¿verdad? Ya no estamos en la esclavitud y Jesús nos hizo libres. Bueno, entonces fíjense, dice que si Jesús venció el mundo, nosotros también vamos a vencer el mundo. Voy a tratar de explicarlo para aquellos que no conocen la palabra, para que todos podamos entender. ¿Qué quiso decir Jesús que Él había vencido al mundo? Y quiero explicarlo para aquellos amigos que nos ven, que no conocen mucho de la palabra. Quiero explicarlo. ¿Qué significa que Jesús venció al mundo? Fíjense. Voy a hacer un paneo rápido para que ustedes me entiendan. Dios creó al hombre y a la mujer, los puso en esta tierra, ¿verdad? Y les dio unos mandamientos, les dio unas órdenes. El hombre, pues, engañado por la serpiente, ¿verdad?, fue y desobedeció lo que Dios le había, el mandato que Dios le había dado. Entonces ellos desobedecieron a Dios y como Dios no puede compartir con el pecado, pues ellos se apartaron y Dios, entonces esa relación que había entre Dios y el hombre se quebrantó. Entonces por años se quebrantó. Entonces Satanás fue lanzado, si ven que Jesús lo advirtió, fue lanzado del cielo, ¿verdad? Y entonces él ahorita, en ese momento, él tomó posesión de esta tierra momentáneamente, ¿verdad? Porque lamentablemente el hombre, cuando obedeció a la serpiente, le entregó el poder que Dios le había dado a él, porque Dios le dio un poder al hombre, le dijo, bueno, tú vas a tener dominio sobre esta tierra, vas a poner nombre a los animales, vas a hacer todo. Dios le dio la autoridad y el poder, pero ellos se lo entregaron, lamentablemente se lo entregaron al enemigo de nuestras almas. Entonces, durante todo este tiempo, antes que llegara Jesús, el príncipe de este mundo era el enemigo de nuestras almas, Satanás. Y entonces vemos cómo está la humanidad, él lo tenía gobernado. Entonces no había forma de que se volviera a tener una relación, no había forma de que el hombre tuviera una relación. Entonces Dios, yo también eso lo he comentado en estudios pasados, Dios a ciertas y determinadas personas les envió el Espíritu Santo y entonces había profetas que revelaban y Dios llamaba y trataba de seguir llamando a las personas a que volvieran a Él, ¿verdad? Pero era difícil, era una batalla muy difícil porque lamentablemente vivimos en esta carne que es de muerte, pues. Al quebrantar la ley de Dios, cuando Adán quebró la ley de Dios, esta carne Satanás la utilizó para apartarnos de Dios. Entonces, esa lucha constante, no había cuál era la fórmula. Entonces, bueno, la única manera de que pudiéramos ser libres de la obra del enemigo, ¿verdad? Entonces Dios envió a su Hijo Jesucristo, ¿verdad? Dios envía a su Hijo Jesucristo para que lo venciera, para que le quitara el dominio, le entregara ahora el dominio de este mundo, se entregara en manos de Jesús, ¿no? Entonces, por eso que dice que por un hombre entró la muerte a este mundo y por otro hombre, que es Jesús, entró la vida. Entonces, cuando Jesús viene y está aquí durante el tiempo que estuvo, ¿verdad? Y cuando lo llevan a la crucifixión, como saben que Satanás no es omnisciente y omnipresente, no puede saber todas las cosas, él no sabía lo que él estaba mismo promoviendo para que mataran a Jesús. Él estaba promoviendo pensando que ya con esto acababa con Jesús, cosa que no fue así, ¿verdad? Si ustedes ven en el Génesis, dice que lo que le hizo Satanás a Jesús fue como una herida en el calcañar, pero lo que le hizo Jesús a Satanás es que lo hirió por la cabeza. Esa es la diferencia. Entonces, cuando Jesús muere, lo vence en la cruz, le quita el dominio del hombre en manos de Satanás, y por eso dice que él entonces venció al mundo. Cuando Jesús muere,
y resucita, venció al que tenía el poder en este mundo, el príncipe de este mundo. Entonces él dice, si Jesús venció al mundo, ¿verdad? Nosotros también venceremos. En 1 Juan dice lo siguiente, en 1 Juan capítulo 5 dice lo siguiente: todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor a Dios, que guardamos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence el mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Y yo quiero hacer un paréntesis aquí para explicarle. Fíjense, dice, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Entonces, toda persona que cree que Jesús es el Cristo, entonces es nacido de Dios. No es exactamente así, amigo y amiga y hermano. Porque la verdad es que tenemos que entregarle nuestra vida a Jesús. Porque muchas personas, ustedes lo pueden conversar con personas que dicen, no, yo creo en Dios, sí, yo creo en Jesús. Entonces, no todo el que dice Señor, Señor, dice la palabra, entra al reino de los cielos. Entonces, fíjense lo que dice: todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios. Hay una relación, ¿verdad?, de amor y de comunión entre los que sirven a Dios. Estas cosas las está explicando él, dice, ¿verdad?, que en esto conocemos a los que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios. Cuando tú amas a Dios, pues eres capaz de amar a tu semejante, eres capaz de perdonar a tu semejante, ¿verdad? Fíjense que inclusive el apóstol Pedro le preguntó, Señor, ¿hasta cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? Él le dijo hasta 70 veces 7. Entonces, cuando uno tiene el Espíritu Santo, uno ha sido renacido en el Señor, uno tiene el Espíritu Santo que le da poder de dominio, propio conocimiento, es capaz de perdonar. Uno dice, sí, bueno, yo perdono. Hay gente que no es capaz de perdonar. Hay gente que no tiene capacidad de perdonar y dice que creen en Dios, pero no perdona porque lo que me hiciste fue muy terrible. Hay gente que es así, hay gente que tiene esa raíz de amargura en su corazón y no pueden perdonar, no son capaces de perdonar. Y la verdad es que Dios nos ha dado ese espíritu para nosotros tener el poder para poder perdonar, para poder entender, para poder amar a nuestros enemigos, porque eso es una de las cosas que es duro decir, que amemos a nuestros enemigos. Entonces, no todos los que dicen Señor, Señor, entrarán en el reino de los cielos, ¿verdad? Y fíjense, dice y guardamos su mandamiento. Dice que sus mandamientos no son gravosos, ¿verdad? Los mandamientos del Señor no son una carga, aquello que estamos llevando como un castigo. Cuando servimos a Dios como un castigo, no puedo. Hay gente que dice, bueno, pero es que los evangélicos o las personas que sirven a Dios, entonces no se pueden echar unos traguitos, no pueden ir a fiestas a bailar, no pueden ir a hacer otra cosa, se están cohibiendo de cosas. Nada tan cierto. Nosotros no somos esclavos, ni sus mandamientos son gravosos. Nosotros servimos a Dios con gozo, con alegría, con amor. Para nosotros, aunque usted no lo crea, amigo, que si me escucha, cada domingo es como una fiesta para nosotros. Vamos a adorar a nuestro Señor que nos salvó, que nos perdonó, que nos limpió de todos nuestros pecados, ¿verdad? Y entonces, pero el 4 dice, fíjense, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Entonces, ahí está la clave. Es necesario, ¿verdad? Es necesario nacer de nuevo. Es necesario que nosotros podamos nacer de nuevo, ¿verdad? Para que podamos ver el reino de los cielos. La Biblia dice que si no nacemos de nuevo, no podremos ver el reino de los cielos. Todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria. Estoy leyendo el 4. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo. ¿Qué es la victoria que ha vencido? Nuestra fe, ¿verdad? ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Ahí está la clave también, ¿verdad? Hay gente que cree en Jesús, pero hay gente que dice que Jesús no es el Hijo de Dios, que Jesús es un profeta, que Jesús fue un hombre muy bueno, etc. Pero es la fe la que vence al mundo. Y nosotros, la única manera de nosotros
combatir contra las acechanzas del enemigo es nuestra fe, ¿verdad? Fíjense. ¿Y cómo podremos hacerlo? ¿Cómo podremos vencer nosotros este mundo? Así como dice que Jesús venció, ¿cómo nosotros podemos vencer este mundo? Bueno, utilizando primeramente la fe en el Señor y segundo, utilizando el poder de la palabra de Dios, su evangelio. Y en Romanos capítulo 1, verso 16 dice lo siguiente: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Así que, mi querido hermano, mi querido amigo, nosotros tenemos el poder para vencer este mundo a través de la fe, ¿verdad? A través de la palabra de Dios. La única forma de combatir el pecado es con la palabra de verdad. No hay otra manera. Usted puede ir a psicólogo, usted puede ir a buscarse un refugio donde quiera, usted puede buscar cosas adicionales que afecten su cuerpo, su vida. Usted puede tomar el rumbo que usted quiera. Pero lo único que puede salvarlo usted es conocer al Señor Jesús. Dice que por la fe la fe es la que vence al mundo. Entonces, tenemos nosotros que poner la mirada en Jesús, ¿verdad? Voy a retomar otra vez Romanos 1:16. Fíjense, esto pasa, nos ha pasado a muchos, estoy seguro que sí, que nos ha pasado a muchos hemos pasado por eso. Fíjense, el 16 dice: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que en él cree. A veces en el caminar, muchos de nosotros, jóvenes, viejos, cualquiera sea la edad que usted tenga, es posible que usted en algún momento haya sentido vergüenza de predicar el evangelio. Como yo lo he dicho en otros días anteriores, por el qué dirán, o porque puede ser que usted no lo acepte en un trabajo. Y el apóstol Pablo decía: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Porque cuando usted predique, amigo, hermano, perdón, mi hermano querido, cuando usted predique la palabra del Señor, usted tiene que apartar todo lo que usted sienta contrario a eso, porque la palabra es para que usted se la lleve a otros que necesitan ser salvos. Y el enemigo de nuestras almas quiere que nosotros callemos nuestra boca para que esas almas no alcancen la salvación. Y entonces nos hace sentir avergonzados, nos hace sentir que se burlen de nosotros, hace sentir todas estas sensaciones que no provienen de Dios. Usted tiene que tomar firme y decir: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que en él cree. Entonces, no se avergüence, hable la palabra para que aquellos que como usted un día estaba también perdido en sus delitos y pecados, entonces usted también pueda alcanzar a otros. Porque la obra del enemigo en nuestras almas es que paremos de anunciar la palabra. Pero lo que Dios quiere es que este evangelio sea predicado en todo el mundo. Y entonces vendrá el fin. Y esa es nuestra misión, esta es nuestra función. Nosotros hemos vencido al mundo, mi hermano. Nosotros hemos vencido, somos poderosos en Cristo. Aunque usted vea que están matando cristianos, usted vea que ya están callando la boca a la gente, que va a venir la cosa, se va a poner más complicada. Nosotros hemos vencido al mundo, porque ya Jesucristo venció. Eso que usted ve son como los últimos tiros que está haciendo el enemigo de nuestras almas para tratar de llevarse a todo el que pueda, llevárselo consigo. Y nosotros, hermanos, tenemos una lucha. Nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra huestes espirituales de maldad. Así que yo le invito, mi hermano, a que sea pregonero de la palabra de Dios. Predíquela, no solamente quede ahí en la iglesia, de la iglesia a la casa, de la casa a la iglesia, y eventualmente cuando usted vea que alguien de repente tenga la necesidad, usted háblele del Señor, predique la palabra. Nuestro trabajo es alcanzar a todos aquellos que están perdidos,
que no tienen conocimiento, y aquellos que están apartados también, porque a veces, hermanos, nosotros somos tan duros, a veces somos tan duros, tan duros con las personas que puede ser que hayan fallado. Hermanos, Dios no nos llamó a nosotros a juzgar a nadie. Quien juzga al mundo es la palabra del Señor. A nosotros no nos llamó nadie para ser jueces de nada. Nosotros, nuestra función es predicar la palabra. Por supuesto que tenemos que aconsejar, por supuesto que tenemos que sacar a uno del error, a sacarlos del error. Esa es nuestra función, sacarlos del error, pero considerándote a ti mismo. Entonces, nosotros hemos vencido al mundo. Y quiero cerrar con esta cita que es maravillosa, y quiero cerrarla para que usted la tenga presente en su vida, porque es maravillosa. Vamos a leer en Hebreos 12, el capítulo 1 en adelante. Hebreos 12:1 dice: puesto los ojos en Jesús. Y yo quiero que usted tome esta cita y la tenga para sí mismo, para que no tenga temor y avance en el Señor. Dice, el 12:1 dice: por tanto nosotros también, teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado, y habéis olvidado la exhortación que como hijos se os dirige, diciendo: hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por él. Fíjense, entonces, hermanos, despojémonos de todo peso y de todo el pecado que nos asedia. Apartemos todo eso y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Cómo? Poniendo los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Fíjense, el gozo de él, dice que por el gozo puesto delante de él, no le importó y sufrió la cruz, menospreciando el oprobio. No le importó lo que fuera a pasarle a él. Todo esto que él sufrió, pero se sentó, como fue obediente hasta la cruz, se sentó a la diestra del trono de Dios. Entonces, el autor de Hebreos nos está diciendo que lo consideremos aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que tu ánimo no se canse hasta desmayar. Cuando tú te sientas así, que tú dices, oye, bro, considera todo lo que Jesús sufrió, porque no solamente fue el momento de la cruz, que fue su mayor agonía, el momento de la cruz, sino durante su caminar en el Evangelio, en anunciar la palabra. Lo buscaban para matarlo, se burlaban, le decían cosas que quizás no se escribieron porque no eran relevantes, pero Jesús pasó momentos difíciles también, ¿verdad? Todo esto que venía, pero él dice que él siguió adelante y venció, ¿verdad? Y dice, todo esto para que tu ánimo, mi hermano, no se canse, no te canses de desmayar, porque dice, fíjense, el 4 dice, porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Aún no hemos llegado a eso. Y yo se lo he comentado en videos anteriores. No hemos llegado a combatir hasta la sangre, ¿verdad? Y fíjense, y como cierre, a aquellos que en algún momento de su vida se desviaron del camino, o están caminando a medias, o no están completamente sirviendo a Dios, mira lo que dice. Escucha bien esto, que es para ti, que tú no estás sirviendo como Dios quiere que Él te llamó. Dice, oye, hijo mío, no menosprecies la disciplina, mi disciplina, porque Dios te va a disciplinar. A veces uno está caminando mal y le están pasando cosas y uno no entiende, oye, pero ¿qué me estará pasando? Y ahí se aprovecha el enemigo como para quererte hundir más. No menosprecies la disciplina del Señor.
ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Dios quiere que tú te levantes, y a veces Dios tiene que mover la mata, como dicen, para que reacciones, porque a veces estamos como caminando como de un lado a otro y necesitamos que Dios nos mueva la mata para poder reaccionar, ¿verdad? Porque fíjense lo que dice el 6, porque el Señor al que ama disciplina. O sea que cuando Dios te está disciplinando es porque te ama, porque quiere que no te pierdas. Y dice que y azota a todo aquel que recibe por hijo, porque Él no quiere que te pierdas. Él está haciendo todo lo posible para que tú logres llegar a la meta final. Así que vencimos porque Jesús venció, y quiero decirles, mis hermanos, que Dios les bendiga. Cualquier comentario que quieran dejarme, compartirlo, pueden hacer también like, suscribirse en el canal. Y bueno, como les dije, mi propósito es de anunciar la palabra del Señor y compartirla con ustedes. La verdad es que lo que más me gozo es poder, por este canal, poder llegar a los poquitos o muchos que puedan escuchar la palabra y que sean de bendición. Y el comentario que ustedes quieran hacer será bien recibido, sea negativo, sea positivo, no importa. Lo importante es que sepa yo que ustedes están teniendo alguna opinión. Dios me los bendiga. Vamos a hacer una oración pequeña para cerrar y con esto terminamos. Padre Celestial, Señor mi Dios, gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque has sido bueno, Señor, con nosotros. Gracias por haber vencido, Señor. Gracias por haber venido a morir por nuestros pecados, Señor. Gracias por todo lo que has hecho hasta hoy por nosotros, por nuestra vida, por los alimentos, Señor, por el trabajo, Señor. Yo te pido que tú bendigas a cada oyente, Señor, en este día, Señor, que cuando escuchen tu palabra, Señor, quita lo que no es tuyo, Señor, y solamente que ellos puedan escuchar tu palabra y que sean edificados, Padre Santo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios me los bendiga y nos vemos en una próxima oportunidad. Amén.